Prólogo. No dejes que nadie te menosprecie. Eso era lo que solía decir siempre mi abuelo. ¿Un buscador? Un buscador es exactamente lo que parece, una persona cuya profesión es buscar cosas que faltan. El objetivo de un buscador puede ser un tesoro escondido en ruinas antiguas, las ruinas mismas, tal vez incluso un fugitivo o una criatura desconocida. Pero el despojo que produce mayores ganancias y más renombre tiene que ver con el codiciado abismo. Cuando se establece un vínculo entre este mundo y el vacío, la tierra y los edificios ordinarios crecen contaminados por el abismo. Los buscadores se esfuerzan por localizar estos lugares abisales y cazan bestias que se manifiestan en estos lugares malditos. Al menos, eso es lo que suelen hacer. Si se ignora un abismo, continuará corroyendo el mundo indefinidamente, por lo que el gobierno alienta y apoya el trabajo de los buscadores. Las bestias, que prosperan en los abismos, deben ser cazadas y sometidas para purificar la tierra. Además, los materiales recolectados de las bestias son esenciales para producir los muchos inventos que forman la base de la civilización moderna. Civilización moderna de ingeniería mágica. La civilización de ingeniería mágica es más próspera que cualquier otra que haya existido. Hoy, aeronaves masivas salpican los cielos. Los buscadores, gracias a su riqueza, su destreza física y su papel esencial en la recolección de las materias primas necesarias para mantener la sociedad en funcionamiento, son superestrellas, universalmente aclamadas y amadas. Noel, los hombres no pueden dejar que nadie los menosprecie. Mi abuelo fue una vez un famoso buscador en la capital imperial del imperio Elnand, Etrai. Era el más duro de los duros, un verdadero héroe. Noel, será mejor que te conviertas en un hombre al que nadie menosprecia, dijo, acariciando mi cabeza con una mano áspera como una piedra por los años que estuvo activo. Mi abuelo había sido un guerrero, una clase que se adaptaba bien a su enorme estatura. Las clases son asignadas por un evaluador, según el potencial, las habilidades y las limitaciones de un individuo. La persona promedio comenzó con una clase de clasificación C y podría ascender de rango a través del trabajo duro y el talento. La clase de tipo de combate más común era espadachín, una clase de rango C. Los rangos B fueron llamados gladiadores, mientras que aquellos que alcanzaron el rango obtuvieron el título de maestro de la espada. En casos muy raros, las personas pueden alcanzar el rango X especial. Mi abuelo comenzó como un guerrero de rango C, avanzó a vanguardia de rango B y luego alcanzó el nivel de rango de Berserker. Finalmente, se le concedió el título de destructor de rango X. Aunque los ascensos no cambian la clase de una persona en sí, la compensación de habilidades mejora enormemente y se pueden adquirir nuevas habilidades. Tomemos, por ejemplo, la fuerza. Los guerreros de rango C tienen una fuerza normal, los de rango B tienen una fuerza sobrenatural y los de rango A son verdaderamente sobrehumanos. Los luchadores de rango X tienen un poder similar al de los dioses. El abuelo era muy fuerte cuando era joven, rudo y descarado. Mi abuela, de quien se enamoró desesperadamente y cortejó, era hermosa y muy amable. Pero ella estaba débil. El abuelo adoraba tanto a la abuela que dejó de ser un buscador por ella. Se mudaron de la contaminada capital imperial para vivir en el campo. Usó sus ahorros para comprar un terreno, contrató a algunos peones y fundó un viñedo. Parecía una jubilación ideal. Estaban viviendo la vida lenta. Mi abuelo, que alguna vez fue el buscador más temido, apodado Oerdeat por otros buscadores, se había convertido en un esposo devoto y un jubilado satisfecho. Él y mi abuela se amaban mucho y se apoyaban en todo. Sin embargo, mi abuela murió al dar a luz a mi madre. Su frágil constitución hacía que el parto fuera especialmente arriesgado. El abuelo estaba desconsolado, pero en lugar de abandonarse a la desesperación, decidió criar a su hija, mi madre, por su cuenta. Mi madre se convirtió en una persona maravillosa. Ella heredó el cabello negro y los ojos color avellana de su padre, en lugar del cabello dorado y los ojos verdes de su madre, pero por lo demás era la imagen perfecta de mi hermosa y amada abuela. Mi madre mostró potencial en una clase de producción y, cuando creció, comenzó a trabajar en un viñedo. Se casó con un amigo de la infancia. Me tenían a mí, y la casa creció a 4, pero no tengo recuerdos de mis padres. Mi primer recuerdo es el de mi abuelo, anciano pero aún musculoso, llorando. Recuerdo la calidez de él abrazándome mientras sollozaba. Noel, pobre niño. Me tienes a mí, niño. Nunca estarás solo. Yo nunca moriré, pase lo que pase, lo juro por el nombre de Oerdeat. Mis padres murieron en un accidente de carruaje cuando yo aún era demasiado joven para entenderlo. Los chismosos decían que el accidente fue causado por una maldición impuesta al abuelo por todas las bestias que había matado. Dijeron que todos los miembros de la familia del abuelo murieron jóvenes debido a esa maldición. Mi abuelo no dejó que se salieran con la suya, por supuesto. Cada vez que escuchaba a alguien hablar así,
los golpeaba a una pulgada de su vida con una barra de acero que llevaba consigo. Y siempre me decía una cosa: un hombre no puede permitir que nadie lo menosprecie. Debe defender el honor de su familia. Lo recuerdo diciendo eso después de que los matones del vecindario me intimidaran y me llamaran niño maldito. El abuelo fue a sus casas y las derribó hasta sus cimientos. El abuelo hablaba a menudo de su época como buscador. Él y sus camaradas fueron mis héroes. Era natural que sus historias me hicieran crecer para admirar a los buscadores. Noel, te pareces exactamente a tu madre, me dijo una vez. Pero en ti, veo el talento como un buscador que ya no tenía. Él estaba en lo correcto. Cuando cumplí 10 años, me evaluaron para una clase. Me dijeron que si bien tenía potencial como guerrero, era más adecuado para la clase que menos quería. Me evaluaron como orador, una clase que se especializa en apoyo al grupo. El papel del orador es mejorar el poder de los guerreros de un grupo. En otras palabras, era un papel secundario, un soporte. Tenía muchas ganas de ser un guerrero. No solo quería seguir los pasos del abuelo, sino también porque los guerreros desarrollan fuertes habilidades ofensivas y defensivas. Los especialistas en mejora como los oradores, por el contrario, se centran solo en las habilidades de apoyo. Los conversadores son los luchadores más débiles y extremadamente vulnerables en el campo. Tenemos que depender del resto de nuestros grupos para sobrevivir. Incluso con un tanque presente para absorber la peor parte de los ataques, la falta de la capacidad de protegerse puede ser fatal para un buscador. Incluso los curanderos tienen algunas habilidades ofensivas. Los oradores, por otro lado, son casi impotentes. Es común que los buscadores se burlen de los oradores por su debilidad. Duele escuchar, pero la verdad, a menudo lo hace. Cuando recibí mi evaluación, el abuelo se rió suavemente y me acarició la cabeza. No me atreví a mirarlo. Oh, Noel, no llores. No importa cómo te evaluaron. Te enseñaré a ser el mejor buscador que el mundo haya visto, oradores o no. Amaba y respetaba a mi abuelo. Creí lo que dijo. Sabía que podía confiar en él, así que comencé a entrenar con él. El entrenamiento fue implacable y exigente. Mi siempre amable abuelo desapareció durante el mismo, dejando solo a un instructor ferozmente estricto que era el líder buscador temido por sus hermanos de armas, quienes lo llamaban Overdeat. De pie, Noel, las bestias no descansan. No importa cuánto te duela, debes volver a ponerte de pie, no te quedes ahí, tonto. Más de una vez, terminé pateado a mediados de la próxima semana mientras yacía herido y retorciéndome en el suelo. Entrené duramente de la mañana a la noche. En los primeros días, a menudo estaba cubierto de vómito por el esfuerzo y sangraba por el recto, pero no importa lo difícil que fuera, confiaba en el abuelo. Después de todo, tenía razón. ¿Sabía que este intenso régimen de entrenamiento provenía de un lugar de amor? Las bestias olisquearían mis debilidades, si es que las tengo. No me atrevía a descuidar mi formación, o mi carrera como orador. Sería desagradable, brutal y breve. El abuelo estaba haciendo todo lo posible para enseñarme a pelear y yo hice todo lo que pude para aprender. Podría sobrevivir, incluso como orador, si pudiera dominar las crueles lecciones del abuelo. 4 años después de mi entrenamiento, estaba más fuerte de lo que nunca había sido. Aunque iba a ser un orador, estaba desarrollando habilidades para igualar a cualquier buscador. Quizás incluso alcanzaría el rango ex algún día. Sin embargo, los solicitantes deben tener 15 años, adultos legales, para ser certificados oficialmente por el gobierno. Así que continué perfeccionando mis habilidades con mi abuelo durante un año más. Estaba cerca de mi cumpleaños cuando sucedió. Quédate dentro, Noel, ¿me escuchas? Mi abuelo, por lo general tan tranquilo y sereno, tenía una expresión espantosa cuando nos conducía a mí y a sus empleados a un refugio subterráneo. Esa noche, la ciudad en la que vivíamos de repente se convirtió en un abismo. Un abismo se forma cuando la concentración de maná en la atmósfera local alcanza una masa crítica. En pueblos remotos como el nuestro, la gente del pueblo ocasionalmente realiza rituales para dispersar el maná, pero por alguna razón, la ceremonia más reciente había fallado y el maná había continuado acumulándose. Peor aún, cuando el abuelo midió este abismo con un instrumento especial, su profundidad abisal, que determinó lo peligroso que era, resultó ser 12. En una escala del 1 al 13, una conexión más profunda con el vacío conduce a una mayor profundidad abisal y al abismo manifestando bestias más poderosas. De la noche a la mañana, nuestro pequeño pueblo estaba plagado de la más fuerte de las bestias abisales. Aunque solo era un buscador en entrenamiento, incluso yo podía sentir el poder de la gran bestia dentro del núcleo del abismo. Fue lo suficientemente poderoso como para obligar incluso a los buscadores a inclinarse ante él y llamarlo Señor. Mi amado pueblo había sido consumido por un infierno de llamas negras. En el cielo había una luna llena roja venenosa.
Las extrañas dimensiones, nuevas a través de las cuales el vacío hundió sus zarcillos en nuestro mundo, resonaban con gritos salvajes de deleite bestial y los gritos agonizantes de las presas humanas. No te preocupes, me dijo mi abuelo. Te protegeré con mi vida. Tenía una sonrisa confiada mientras se ponía su armadura. Haciendo caso omiso de mis intentos de detenerlo, salió del refugio y cerró la puerta tras él. El abismo ya se había extendido hasta donde podíamos ver. No había forma de que el abuelo se abriera camino a través de los horrores conmigo y los trabajadores de los viñedos siguiéndolo. Tampoco podía esconderse con nosotros, ya que no se sabía cuándo podrían llegar los refuerzos. Nuestra mejor oportunidad de sobrevivir estaba en que el abuelo se enfrentara a la bestia de nivel señor en el centro del abismo. Al poco tiempo, escuchamos los gritos de muerte de las bestias. Debe haber habido cientos de ellos. Era una prueba de que mi abuelo todavía era bueno con el hacha de guerra, pero no me tranquilizó. ¿Cuántas bestias se habían manifestado este abismo? Estaba aterrorizado por el poder del Señor que los unía. Finalmente, los gritos de muerte de las bestias se desvanecieron. En cambio, escuchamos los sonidos de una batalla de otro mundo. La pelea entre el abuelo y el Señor de las bestias había comenzado. Los sonidos continuaron durante horas hasta que, de repente, se detuvieron. El horrible abismo comenzó a desvanecerse. Seguro de que el abuelo había ganado la batalla, salí corriendo del refugio subterráneo. Afuera, el amanecer estaba rompiendo sobre llanuras quemadas esparcidas con los cadáveres de hombres y bestias. Corrí por el páramo, buscando frenéticamente a mi abuelo. Entonces lo encontré, estaba cubierto de sangre y había perdido el brazo derecho y ambas piernas. El abuelo me sonrió mientras lo sostenía en mis brazos. Supongo que la edad es el único enemigo invencible. Pensar que Overdea terminaría así, no pude detener las lágrimas que corrían por mi rostro. Lloré tanto que pensé que mi cuerpo se marchitaría y secaría. Al ver esto, el abuelo me acarició la cabeza con suavidad, como siempre hacía. Eres un llorón, Noel. Como tu abuelo, dijo, volviendo su rostro hacia mí. No soy más que una sombra del buscador que fui. Elegir una vida de combate significa que el dios de la muerte está siempre a tu lado. ¿Todavía quieres ser un buscador, Noel? ¿Viajarás por el mismo camino que este anciano? Olfateé y sequé las lágrimas de mis mejillas. Me obligué a sonreír como el abuelo y asentí con confianza. La verdad es que nunca en mi vida había estado tan asustado. Todo lo que quería hacer era abrazar a mi abuelo y gritarle que no muriera y que me dejara solo. Pero más que eso, no quería mostrarle mi debilidad. Quería decirle que su nieto era fuerte y tranquilizarlo. Nunca podría pagarle todo lo que hizo por mí, ya veo, dijo. Entonces debes convertirte en el mayor buscador de todos ellos. No avergüence el nombre de Stoulan. Ese es mi último deseo. Mi abuelo me miró y extendió la mano para acariciarme la cabeza de nuevo con el brazo que le quedaba. Noel, hazle esta promesa a tu abuelo. Te lo prometo, abuelo. Me convertiré en el buscador más fuerte de todos los tiempos. Ese es, mi chico. Noel, lo siento, no pude cumplir mi promesa. Siempre te amaré, y con eso, mi héroe murió en mis brazos. Habían pasado 2 años desde que falleció un gran hombre. Había vivido mi vida de acuerdo con su último deseo. Yo, Noel Stoulan, orador, era un buscador que vivía en la capital imperial. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.